Julián Casanova, pregunta estrella, recién llegado a Albacete. Primero, bienvenido. Y bueno, ¿por qué hablar de Franco en un año, bueno, en una época en la que se cumple 50 años de su muerte y parece como que lo sabíamos todo? Bueno, 50 años siempre es una fecha buena para hacer balance de un personaje como Franco, que marcó la vida de la historia de España del siglo XX, va inextricablemente unida a él. Primero como militar africanista, después como golpista contra la República, como general que gana la guerra, caudillo generalísimo, y después con 36 años de dictadura, donde empezó conviviendo con los fascismos, acabó apoyado por los americanos y en contra de lo que pasó a la mayor parte de los dictadores, que murieron ahorcados o cabeza abajo como Mussolini, pues murió como un faraón enterrado en un mausoleo. Todo esto es normal que muestre un interés por parte de los historiadores. No debería haber ningún ruido al margen de los historiadores, pero hay ruido, alboroto. Entonces la gente acaba preguntando que qué necesidad tenemos de conocer cosas de Franco, como si Franco, Hitler, Stalin, Mussolini hubieran pasado por la vida de Europa sin dejar huella, ¿no? Al revés, dejaron una impronta, pasados infames, en cierta forma, que para otros son pasados sagrados y le tienen un culto bastante importante, ¿no? Bueno, como decíamos que es importante también, ¿no? Cuando se cumplen 50 años, pues no está de más, ¿no? Volver a hablar de ello, y sí que hacen mucho hincapié en diferenciar la faceta de político y militar, ¿no? Que sí, parece como que hablando a día de hoy entre los jóvenes muchas veces se confunde, ¿no? ¿Cuál era el adjetivo entonces? Sí. Hay mucha gente que tiene la sensación de que estas dictaduras, que les han hablado de ellas o han estudiado, son dictaduras militares. Y esto porque en España realmente los militares intervinieron en la política. Esto se trasladó a la América Latina, pero Stalin no es militar, Mussolini no es militar, Hitler no es militar, Salazar no es militar. Así que Franco es fundamentalmente, así se define él, como un militar. Lo que pasa que después fue un militar que estableció una dictadura en la que participaron en la trama, en el poder, en las relaciones de dominio, centenares, miles de personas que no eran militares, ¿no? Por acercarnos un poquito más, bueno, pues a esa figura en sí, siempre se ha dicho, por ejemplo, Hitler, que tenía un gran poder de comunicación, ¿no? Que sí que ahí se armó mucho, ¿no? ese populismo a través de los medios de comunicación. ¿Cómo se podría describir aquí? Porque de Franco siempre lo que nos ha llegado es que tampoco era un gran comunicador en este sentido. Cuando se coge el concepto de carisma de Weber, es un concepto que va muy vinculado en el siglo XX, el siglo en el que empiezan las masas a tener un protagonismo importante, a arrastrar a las masas, ¿no? Esa voz potente que por ejemplo, saca de forma irónica, de forma humorística, en El gran dictador, Chaplin, ¿no? Una voz que prácticamente el micrófono lo sacude de lo fuerte que es. Ese carisma de masas, de arrastrar masas, de demagogia, de populismo, no está en Franco. Franco no conquista el poder a través de un partido de masas, no conquista el poder a través de la movilización de las masas, sino que conquista el poder a través de un golpe de Estado. Y después gana una guerra. Así que, más que de carisma, en el caso de Franco hay que hablar de culto, de un culto al poder, que le da la victoria en la guerra. Ya se lo dice Mussolini a Chiano, a Franco, la victoria le va a dar un culto impresionante, porque no hay nada que guste más que ganar una guerra, vencedores sobre vencidos. Se lo da la Iglesia Católica, que lo bendice durante muchísimo tiempo, hasta los últimos años, que la Iglesia Católica empieza a hacer grietas profundas dentro del franquismo. Y se lo da también una base social amplia, al principio los que han ganado la guerra, y después una base social que se va incorporando de forma pasiva, sobre todo en los años de la modernización de los años 60. Así que estamos hablando de que al final nadie aguanta en el poder solo por la represión, que es lo que hace la dureza de los primeros momentos, y le vienen unas bases sociales muy diferentes en esa larga duración de su dictadura. Esto es estudiar la historia, no despachar a un personaje como un criminal de guerra o como un santo. No, estudiar la historia es profundizar, ver las tensiones, las contradicciones. Y la pregunta fundamental es ¿por qué duró tanto tiempo en el poder? ¿Hubiera tenido carisma o no hubiera tenido carisma? ¿Por qué en la Europa occidental puede haber un tirano todavía hasta el año 75, como Salazar había estado en Portugal, ¿no?
Yo sí quería, porque bueno, le he escuchado decir en otras ocasiones que la única violencia que no entiende es el anticlericalismo. No sé, un poco el por qué, ¿no? Sí. No, en realidad lo que estoy planteando siempre es que el anticlericalismo es una peculiaridad, la violencia anticlerical es una peculiaridad de la España de los años 30, que está prácticamente desaparecida en Europa. Ha habido ya separación de Iglesia de Estado, pero es que no hay ningún país que tenga una religión tan inextricablemente unida al poder. Ese anticlericalismo, que en Albacete, en otras partes, se ve durante la Guerra Civil, creó después políticas de venganza en la posguerra, ¿no? Y la Iglesia estuvo implicada, fue cómplice, porque también recordó a los mártires que habían sufrido ese anticlericalismo. Digamos que es imposible comprender la Iglesia de Franco sin esa complicidad que hay entre unos vencedores de la guerra, la Iglesia católica, el monopolio de la enseñanza, los privilegios más importantes que había tenido en la historia, y Franco sintiéndose bajo palio, beatificado, santificado en ese culto por parte de la Iglesia. Eso, parafraseando a los latinos, es un do, un des. Hay alguien que da y otro que recibe. Hay alguien que da privilegios y otro que recibe lo más preciado de un mundo católico, que es el culto, el incienso, por parte de la institución eclesiástica. Lo digo porque yo creo que a día de hoy todavía, si no se ha hecho esa memoria histórica, a lo mejor que decimos, bueno, desde los colegios, esto también tiene algo que ver. No sé, ¿por qué considera que a día de hoy todavía sale una biografía de Franco y crea ese revuelo? Sí. ¿Por qué no se ha hecho este ejercicio de memoria histórica a estas alturas, ¿no? Sí, hemos hecho... Hay tres caminos que yo creo que son diferentes. El primero es la historia. Estamos en una librería, si cualquiera se pasea por aquí va a encontrar decenas de libros sobre la dictadura de Franco y sobre Franco, y encontraría libros basados en la investigación, en la indagación sosegada de gente que conoce, que ha viajado. No hay problema por ahí. Hay debates, por supuesto, no hay consenso en todo, nunca lo hay, sobre la historia. Ese es un camino. El otro camino son las memorias divididas, que dejó fundamentalmente los vencedores y los vencidos, porque la memoria de los vencedores fue abrumadora durante mucho tiempo, y la memoria de los vencidos está oculta. Cuando ha salido la memoria de los vencidos, los vencedores y la memoria de los vencedores reaccionó frente a eso. Pero es normal que haya memorias divididas de pasados tan infames. Pasa aquí, pasa en Rusia, pasa en Estados Unidos, pasa en Gran Bretaña. Y el tercero es el uso político de la historia, que es lo que ha renacido en los últimos años, que es adaptar y ajustar la historia a lo que me interesa a mí en el presente. Ese es el uso político. Algo que el historiador, si es buen historiador, tiene que huir. Yo cuando encuentro una cosa que no me gusta, lo que hago es no ocultarla, no adaptarla a mi presente, sino sacarla con toda la crítica social, política, del documento que estoy manejando. Esos tres niveles, historia, historiografía, memorias divididas y usos políticos, cuando predomina el primero lo que hay es conocimiento. Cuando predomina el segundo hay muchas emociones, pero las explicas. Cuando el tercero da paso a todo, cuando el tercero se apodera de todo, el ruido, el alboroto, impide el conocimiento, porque nadie quiere conocer. Yo ya tengo mi opinión, este señor a mí no me va a convencer de nada, y cuando domina el ruido y el conocimiento, entonces es muy difícil llevar a los colegios, a los centros de secundaria, a las universidades, la enseñanza. Y la era digital ha puesto mucho ruido, ha puesto mucho alboroto, y esto se nota porque lo que tú das en una clase lo deshace un TikTok de 2 segundos. Precisamente iba a ir a eso, ¿cómo se desmiente todo esto? ¿Cómo se contraponen esas exposiciones en solo un minuto? ¿Qué es lo que nos dan a lo mejor las redes sociales para que nos escuchen? Pues investigando mucho y después simplificando lo complejo sin perder el rigor, participando en las redes, participando en los medios de comunicación, saliendo de la Torre de Marfil y llegando y convenciendo a la gente que el conocimiento es el trabajo de muchísimo, que hay una ética detrás del conocimiento, que es el trabajo, ¿no? Y que la ética detrás de los mensajes fáciles es la ética de la ganancia, es la ética de arrastrar a la gente. Así que esto es difícil, pero estamos haciendo una labor en torno a esto. Yo vengo aquí hoy a Albacete porque creo realmente que hay un deber cívico
de sociedad civil democrática por parte de historiadores como yo, que hay gente que quiere escuchar, va a estar la sala llena. Luego quiere decir que no es que haya esperanza, sino que es injusto pensar que todo el mundo está metido en estos momentos en la desinformación, en la manipulación. No es cierto, hay mucha gente que quiere salir de eso, y tenemos que dar posibilidades, empezando por los medios de comunicación como ustedes, ¿no? Dar posibilidades, dar voz a la gente que quiere impartir conocimiento, dar voz a cosas que otras veces dirían, no, que esto no interesa, vamos a ir a una cosa más superficial, más suave. ¿Por qué no estudiar la historia de los abuelos y bisabuelos, por muy infame que sea? Hay gente que no se molesta por estudiar la historia de Viriato o del Imperio Romano, pero les molesta mucho que se estudie la historia de la República, de la Guerra Civil, y entonces empiezan a decir, no remuevan el pasado. Una vez más, la manipulación, solo remuevan el pasado si el pasado es glorioso y me interesa a mí. No aborden el pasado si el pasado nos recuerda que no siempre en el mundo la ética, la no violencia, el pacifismo se impuso, ¿no? Pues ya muy rápido, injusto quedarnos también con los porcentajes, con esos titulares por los que le habrán preguntado inmensidad de ocasiones, ese casi 20% de los jóvenes que, bueno, pues que ve esta etapa algo dorado, de glorioso del país, frente a un 60%, frente a un 60-70% que, oye, no lo ve así. Sí. Es preocupante que haya un renacimiento de una cosa que creíamos superada, y es que las democracias eran defectuosas, pero superiores a todos los demás sistemas, y sobre todo el modelo europeo de democracia, que ha repartido beneficios, ha creado sanidad, educación para muchísima gente, cosa que no está en Estados Unidos o en las democracias llamadas democracias capitalistas en Asia. Eso es preocupante, pero por otro lado está clarísimo también que hay mucha gente que no comparte eso, y hay algo injusto cuando se dice que todos los jóvenes en estos momentos prefieren la tiranía a la democracia. Lo que es preocupante es que haya gente que crea que un tirano modernizador es mejor que una democracia en la que la sociedad civil participa. Eso es preocupante. Y segundo, los tiranos no solo modernizaron, sino que fundamentalmente lo que hicieron fue someter, dominar, torturar. Siempre utilizo una frase de Stalin, lo digo porque como a la gente que le gusta Franco se supone que no le gusta Stalin. Stalin dijo que él cogió a Rusia con el arado romano y lo dejó con la bomba atómica. Olvidamos el Gulag, olvidamos los crímenes, olvidamos los cientos de miles de personas que sufrieron su represión, pues igual pasa con Franco. Aparte de que es mentira, imaginemos que creó la seguridad social. Olvidamos la tortura, los fusilados, el garrote vil, ¿no?, la situación de las mujeres, o realmente profundizamos en la historia para decir a la gente, salimos de aquello, salió bastante bien la sociedad española, salió no porque el rey o alguien desde arriba decidiera que nos daban la democracia, hubo muchísima gente que quiso aquello, y es injusto que chavales que han heredado todo eso les estén diciendo en un TikTok de 3 minutos que esos tiranos eran mucho mejor, eran menos corruptos y en el fondo eran más modernizadores que los políticos actuales. Y eso, aparte de que es injusto, es una especie de dejación de decir, no, es que la sociedad civil ya ha muerto, nosotros no tenemos que participar, la culpa la tienen los políticos, y si no lo solucionan, que venga alguien con mano y autoridad para solucionarlo. Es volver de nuevo a algo que pensábamos que estaba olvidado.